buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Médico, en compañía, como siempre, de profesionales de primer nivel para compartir temas relativos a salud. Esta noche, la propuesta de Foro Médico es hablar de vasculitis, una enfermedad realmente poco difundida, podríamos decir, pero no así poco diseminada en el mundo, porque hay mucha gente que padeció y que padece de vasculitis. Nos acompañan en piso, ya los paso a saludar a mis invitados, el doctor Jorge Flores, cirujano vascular. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, Lilian. Un placer estar contigo y compartir otra vez con tu audiencia sobre esta enfermedad que más que poco diseminada es poco conocida y a veces mal diagnosticada, tratada como otras enfermedades. Se confunden los síntomas. Por el contexto que presenta, pero es importante que de repente el paciente o su médico sepan reconocer para tratar adecuadamente y que así pueda remitir, porque si no se trata de la manera correcta, esta enfermedad puede cronificarse, causando mucho sufrimiento físico y psicológico. Vamos a describir en qué consiste la enfermedad y justamente esto salió a la luz hace un tiempo nada más porque un actor conocidísimo de Hollywood, Ashton Kutcher, contó que padeció o padece de vasculitis y que realmente tuvo una historia bastante fuerte de vida, y ahí es como que la gente empezó a pensar de qué se trata esta enfermedad. Bueno, vamos a saludar también al doctor Hans Bugentin. Sí, él es psiquiatra. Bienvenido, doctor. Gracias, Lilian. Un gusto por el espacio y también por la invitación al doctor Flores. Y la gente va a decir, ¿pero qué tiene que ver el psiquiatra con las vasculitis? Bueno, ya vamos a aclarar ese punto. Doctor, vamos a arrancar con usted primero para conocer de qué se trata. ¿Qué es la vasculitis? La vasculitis es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes tienen un espectro muy grande, pero particularmente se caracteriza porque nosotros, los seres humanos y los animales en general, tienen un sistema de defensa. Cuando uno es atacado por alguna enfermedad infecciosa, bacterias o virus que penetran al cuerpo, se activa el sistema de defensa y existen células de nuestro cuerpo que destruyen a esos virus o bacterias. Ese es el sistema de defensa. Cuando funciona adecuadamente, uno puede enfermarse por un tiempo, como cuando uno se resfría, está 2 o 3 días enfermo y después se va curando. Claro. O puede no enfermarse. Puede no enfermarse, desarrollar los síntomas por lo menos. O bien si su sistema de defensa claudica por algún motivo, porque es un anciano, tiene una enfermedad autoinmune o otras enfermedades infecciosas como el SIDA, por ejemplo, de repente no puede responder y cualquier infección, por más banal que sea, puede terminar con la vida del paciente. Bueno, lo que ocurre en el contexto de las vasculitis es que el sistema de defensa, por algún motivo, comienza a atacar al propio cuerpo. Y en el caso de las vasculitis empieza a atacar a las arterias, a los capilares, que son los segmentos que unen las arterias con las venas, y a las venas. Producen una inflamación intensa de la pared de las arterias, de los capilares y de las venas, y la trombosis, la sangre se coagula dentro y deja de circular por ese segmento. Todo órgano, todo tejido de nuestro cuerpo necesita de circulación. ¿Por qué? La función de una arteria es transportar sangre, la función de la sangre es transportar oxígeno y alimentos. Y si el tejido no recibe oxígeno y alimentos, sufre y después se muere. Se pone todo negro. Entonces, la vasculitis... Necrosa o gangrena. En la vasculitis lo que ocurre es que se corta el suministro de sangre a una parte del cuerpo porque esa arteria, los capilares y las venas se inflamaron y se llenaron de coágulos. Entonces ese tejido empieza a sufrir, a funcionar mal y finalmente muere. Por ejemplo, a nivel de la piel, muere la piel y se forman unas úlceras que son terriblemente dolorosas. Las úlceras que son por isquemia son muy dolorosas y hay todo un contexto que el paciente debería sospechar y el médico también para llegar a un diagnóstico adecuado y empezar el tratamiento correcto para que cicatrice eso. Esto tiene tratamiento, tiene mejoría y por lo menos las lesiones tienen cura, ¿verdad? Porque el paciente que desarrolla vasculitis nace en un contexto genético, él heredó esa predisposición de sus antepasados y existen situaciones gatillo, situaciones que desencadenan eso, como las situaciones de mucho estrés o de depresión. Por eso es que un paciente de repente que tiene, al cual se le hizo el diagnóstico de vasculitis y se comienza un tratamiento de esta enfermedad, tiene que ser tratado, sobre todo en los casos extremos, más graves, más resistentes al tratamiento, tiene que ser manejado por un equipo multidisciplinario. Y ahí es justamente donde a veces el cirujano vascular o aquel que maneja al paciente como médico de cabecera debe convocar al psiquiatra. Ya, y ahí es donde interviene usted, doctor, ¿no, Hans?
Justamente estábamos comentando con el doctor de un caso que habíamos visto juntos, en el que la manifestación de dolor de la paciente era como desmedida, o sea que parecía como que la lesión no justificaba la intensidad del dolor de la persona, ¿verdad? Y bueno, eso suele pasar muchas veces, porque en situaciones como la depresión y la ansiedad hay un déficit de neurotransmisores cerebrales que compiten, o sea, que entran en competencia en un sistema de analgesia natural que tiene el cuerpo. O sea, nuestro cuerpo tiene un sistema de transmisión del dolor que asciende desde la lesión hacia el cerebro, hacia las partes donde se discrimina la localización del dolor, la intensidad, y se le suma el factor emocional y la memoria, ¿verdad? O sea, ahí recién uno puede llamar dolor cuando se toma conciencia de la localización, la intensidad, lo que produjo, ¿verdad? Y la emoción que genera. Entonces, es como que uno aprende de la situación. Y una vez que uno pasa por todo ese proceso de transmisión, de traducción de la señal dolorosa, transmisión, interpretación, concienciación, ¿verdad? Ahí también hay un sistema que inhibe el dolor. O sea, así como el dolor normal, es una amenaza, un aviso de amenaza de daño o de daño, ¿verdad? Así también, una vez que se produce ese dolor normal, que se le dice nociceptivo, ¿verdad? Ahí activa normalmente un sistema también en el cuerpo que modula ese dolor, que disminuye. Eso es natural. Sí, es natural. Por ejemplo, está pensado, por ejemplo, para inhibir señales dolorosas normales de menor intensidad, como por ejemplo la presión sobre las articulaciones, el movimiento de intestino, por ejemplo, contracturas musculares mínimas, ¿verdad? Entonces todo el día funciona un sistema de analgesia que hace que uno no sea consciente de señales dolorosas insensibles, ¿verdad? Y en la depresión, por ejemplo, en la ansiedad, los neurotransmisores encargados de esa analgesia natural, de ese sistema, como se le dice, de modulación descendente, porque baja la señal de arriba hacia abajo, ¿verdad? Esos están deficitarios, ¿verdad? Entonces, medicamentos que mejoran, por ejemplo, la transmisión nerviosa en depresión, en ansiedad, eso también mejoran esa conducción. Quiere decir que las personas depresivas y estresadas sufren más dolor, tienen menor capacidad de resistir el dolor. Sí. Capaz el tacto normal no se afecta, pero baja el umbral para percepción del daño. Ya. Entonces se produce un fenómeno que se llama hiperalgesia, como cuando como la piel está quemada por el sol. O incluso hay un fenómeno que se llama alodinia, donde estímulos no dolorosos producen dolor. O también, por ejemplo, se puede extender más un dolor que normalmente no duraría tanto tiempo. Exacto. A mí me encantaría también, doctor, de que describa un poquito los síntomas. Sí. O sea, porque ¿cómo la persona se percata que tiene vasculitis? Bueno, ¿hay síntomas así que pueden indicarnos que ya podría yo consultar y el doctor ya me diagnostica, o no se perciben los síntomas? Las vasculitis implican un amplio abanico de manifestaciones. Están las vasculitis a nivel de la piel, donde lo que ocurre básicamente es que la piel se pone negra y se muere y se queda un agujero ahí, una úlcera, llaga le dice la gente, que es muy dolorosa, terriblemente dolorosa, continuamente. Esa es un tipo de lesión, ¿verdad?, que puede ser fácilmente perceptible porque está en la superficie del cuerpo. Pero eso ya no es una progresión de la enfermedad, doctor. Antes no se podría percibir de que llegue a ese estadio. No, esa es la manifestación. Y ocurre rápido. Eso es rápido. En pocos días se desarrollan todas esas lesiones. Pero también las vasculitis ocurren a nivel de los órganos profundos, por ejemplo, a nivel del corazón, a nivel del hígado, en el cerebro.
los orientales, por una cuestión racial, tienen mayor predisposición a desarrollar vasculitis. Y nosotros, los latinos o hispánicos, como dicen, nos llaman los americanos, por la raíz genética que compartimos con las razas orientales, también heredamos una predisposición que si bien no es tan manifiesta como en las razas orientales, también es elevada comparativamente como los caucásicos, por ejemplo, si nos van a comparar. Por ejemplo, ¿verdad? Muchas vasculitis tienen nombres de médicos japoneses. Por ejemplo, la enfermedad de Takayasu, ¿verdad? Que es o la enfermedad de Kawasaki. Esa es conocida, la de Kawasaki. Sí, porque afecta a las arterias coronarias, hace que se engrosen las arterias coronarias y se pueden cerrar, y un paciente, un niño o un adolescente desarrolla un infarto, por ejemplo, o algo rarísimo. Entonces, esa tiene una carga genética también. Tiene una carga genética y asimismo está desencadenada por algún factor estresante. En el caso de este actor, Ashton Kutcher, que él desarrolló a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? Y tenía un déficit en su capacidad visual y auditiva, porque las arterias que irrigan esa zona particular de su cerebro, porque cada función de nuestro cuerpo está dirigida por una parte del cerebro, y las arterias que irrigan esa zona de su cerebro estaban afectadas, entonces llegaba menos sangre a la zona y es como tener un ACV, ¿verdad? Un accidente cerebrovascular. Y se puede confundir también. Claro, se puede confundir, pero si el médico tratante tiene el tino, ¿verdad? De pedirle los estudios que corresponden para hacer el diagnóstico correcto y empezar un tratamiento apropiado para que mejore el cuadro y vayan remitiendo paulatinamente los síntomas. Exacto. Vamos a analizar después parte por parte de nuestra fisiología, ¿dónde podría producirse la vasculitis? ¿Puede ser? Okay. Sí, porque eso es muy importante para que la gente lo tenga en cuenta, porque si se hablan de venas, arterias, es como muy amplio y no sabemos dónde se puede llegar a estar o tener ese desenlace, digamos, la enfermedad. Y vamos a hablar también de la importancia de la connotación emocional que tiene sobre esta enfermedad, o sea, la vasculitis, en relación a todo lo que tiene que ver con la depresión, el estrés y todo eso, que obviamente es una carga también para la enfermedad. ¿Me permiten? Vamos a hacer la primera pausa de la noche y bueno, y también comentarles, me imagino están viendo, tengo un set nuevo, precioso, el ingeniero Víctor Ábalos es el encargado, por supuesto, de hacer todas estas bellezas aquí en Educanal, así que agradecidísima, y a todo el equipo, a César, a todos los chicos que están acá en el equipo, en el team de Educanal, muchísimas gracias por embellecer este espacio, un espacio que compartimos siempre cada jueves y bueno, y está hecho para que visualmente también ustedes puedan disfrutarlo. Agradezco como siempre también a Biotic Pharma Calidad de Innovación y vamos a ir al primer corte, ¿qué les parece? Y luego continuamos con el tema de hoy, que es vasculitis. Ya volvemos.